tú permitirías que a tus hijos les den dulces envenenados y permitirías que los consumieran? Pues yo creo que no. Y esto es lo que nos estamos enfrentando aquí en México. Como sabemos, en 1959, con el entonces presidente Adolfo López Mateos, se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con la finalidad de educar a los niños, educarlos para la vida práctica, para que tengan valores, para que amen a la patria. Lamentablemente, actualmente se han convertido en panfletos ideológicos y comunistas. Y cabe aclarar que eso de libros gratuitos puede ser entre comillas, porque es algo que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. Así que a todos los mexicanos, tengamos o no tengamos hijos, nos preocupa esta situación. El encuentro de hoy, Familia, Vida, Libertad, Libros Escolares Envenenados, les damos la bienvenida. Gracias a nuestros amables invitados por estar aquí. Gracias a ustedes por conectarse y bienvenida, Mariana, que estás de vuelta con nosotros. Así es, muchas gracias y qué gusto estar aquí de vuelta después de unas vacaciones. Y como tú mencionas, la situación es increíble, ¿no? No solo por la ideología que quieren meter, sino por faltas de ciencia, faltas de ortografía, faltas de lógica, absurdo. Aparte las aberraciones que ponen esos libros, ¿no? Pero bueno, para que nos platiquen sobre esto y cómo va la situación en México, que pues ya escaló, ¿no? A nivel en otros países, ¿no? Todo el mundo habla de esto. Y escaló mucho, porque antes nada más los Provida y Profamilia, ay, hay ideología en los libros, ¿no? Y ahorita ya se dio cuenta muchísima gente, muchísimos padres de familia y muchos gobiernos, ¿no? Los han vetado, pero bueno, nos platicarán más sobre esto. Y quiero presentar a nuestros invitados, si me permites, Caterina. Claro que sí, por favor. Bueno, tenemos a Israel Sánchez, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Es padre de 2 hijos, ingeniero en sistemas, tiene maestrías en educación, diplomados, también en el sector gubernamental, más de 20 años de experiencia en lo que es sector empresarial, gubernamental y 15 años como docente. Bienvenido, Israel. Muchas gracias, gracias por el espacio. Ok, también tenemos a nuestra invitada, Celia Rodríguez Galván, es fundadora del Consejo de Padres de Conciencia. También numerosa madre de familia, tiene un diplomado en bioética, derechos humanos y el derecho natural. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación y por estar aquí todos. Así es. También, bueno, ya tenemos a alguien que ya es de casa, ya ha estado en muchos encuentros aquí, Carlos Leal. Bienvenido, Carlos. Es político de Nuevo León, exdiputado local en ese estado, quien colocó más de 120 iniciativas sobre la libertad religiosa, también siempre defendiendo la vida, la familia, el libre mercado y todas nuestras libertades. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Y bueno, nos da mucho gusto tener a alguien que también desde casa ya estuvo en muchísimos encuentros, desde que iniciamos estos encuentros, siempre ha estado aquí dando batalla. Elsa Méndez, de Querétaro, también fue diputada, ha forjado un largo camino defendiendo todos nuestros derechos, la vida, la familia, muy guerrera, y ya nos platicará en qué anda ahorita y dónde la veremos pronto. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias, Mariana, a todo el equipo por esta invitación, por siempre tomarnos en cuenta y pues estamos aquí para servirles como siempre. A ti. Bueno, pues bienvenidos todos. Como podrán ver, tenemos un excelente grupo de personas que nos van a acompañar en este encuentro. Bueno, antes que nada, yo quiero empezar por el principio, y al principio voy a tomar lo que son las presentaciones que salen en los libros de primaria y de secundaria. Quiero aclarar que no es que yo haya caído en el mal llamado lenguaje inclusivo, sino en los libros de la nueva escuela mexicana, en vez de poner todos, como es lo correcto, cambian la última O por la X, así que no sé, la pronunciación será tots o no sé qué es pronunciación rara. Incluso en el libro de nuestros saberes de 5º grado, así es como justifican el uso de este mal llamado lenguaje inclusivo.
Ellos dicen que el lenguaje inclusivo es una forma de hablar que incluye no solo a los hombres, sino también a las mujeres y que evita los estereotipos de género. Entonces dice que es insuficiente poner todo si es necesario poner la X. Y es por eso que ahora que lea las presentaciones me van a escuchar un poco rara, pero no es porque yo haya caído en este mal llamado lenguaje inclusivo, ni porque yo quiera hablar mal el idioma castellano. Es simplemente lo que vienen en los libros, que supuestamente deberían de ser la arma para educar a nuestros hijos. Bueno, en los libros de primaria textualmente dice así: estimado lector, o sea, se está refiriendo a nuestros niños de primaria, desde primero de primaria, o sea, los niños a partir de 6 años. En pocas partes del mundo, los libros de texto son gratuitos y llegan a las manos de todas las niñas y los niños. En México se ha luchado porque TOCs tengan acceso a la cultura. Ahora te toca a ti recibir el fruto de esa lucha. El libro de texto que tienes en tus manos fue elaborado por docenas de maestras, maestros, ilustradoras, ilustradores en todo el país. Sus experiencias de vida y su profesionalismo se unieron con el anhelo de que en México se ofrezca una educación de equidad y excelencia para que TOCs aprendan sin importar su origen, su género, su preferencia sexual o su clase social. Toma en cuenta que lo importante no es memorizar datos ni acaparar información para sentirte especial o único. Lo relevante es entender que no estamos solos, nos rodean personas, plantas, animales. TOCs merecen que los reconozcas y te integres de manera honesta y desinteresada. Así es como están presentando estos libros a nuestros niños a partir de los 6 años y nos va indicando de qué va el contenido. Para los libros de secundaria podemos leer que dice: educarse no implica adecuarse a una sociedad que merece transformarse para lograr mejores condiciones de vida para TOCs. Es oportuno reconocerse como parte de una generación pujante, la cual ya no permite que su voz sea silenciada por gobiernos opresores, intimidantes y coercitivos con pretensión de invisibilizarla so pretexto de mantener un orden social y político conveniente e intereses particulares. También a nuestros muchachos de secundaria les dicen que el libro que tienen en sus manos es resultado de una lucha social histórica. También dice que esta colección de textos, por su forma narrativa, permite ejercitar una discusión descolonial y demodiversa que reconozca el multiculturalismo que caracteriza a nuestro país como la base dialógica para la construcción de visiones educativas, esperanzadoras y potenciadoras de las capacidades humanas. Y vean la frase más que les dicen a nuestros chicos de secundaria: estos libros son un compromiso comunitario, son la llave para buscar la libertad. ¿Se atreverán a usarlos y enriquecerlos? ¿O esperarán que otros les digan qué hacer? Creo que con esta presentación que se les dice a nuestros chicos de primaria y de secundaria, nos va diciendo claramente qué viene adentro de estos libros. ¿Cuál creen ustedes que sean la finalidad que tienen estos libros? Carlos Leal, te escuchamos. Gracias, Catarina, por la invitación. Sí, definitivamente estos libros ya traen errores en forma y en fondo. Independientemente del tema ideológico, están mal redactados, no se tomó en cuenta a los padres de familia, no se tomó en cuenta a organizaciones civiles, en pocas palabras, no se tomó en cuenta a la sociedad en general, siendo que la Constitución es muy clara al mencionar que los padres de familia tenemos la obligación de participar en el proceso educativo de nuestros hijos, no fuimos invitados. Y como padre de familia de un niño que cursa el 5º año de primaria, me veo en la situación de impedirle que vea este tipo de libros de texto, ya que contienen temas altamente ideológicos, como el tema de la ideología de género, en los cuales mencionan y hablan sobre la identidad de género y la orientación sexual. Por lo cual yo puedo entender que a un niño le pueden enseñar que un hombre se puede embarazar por el tema de ideología de género. Entonces, es muy grave la situación que estamos viviendo en México y desafortunadamente estamos ante un gobierno que hace caso omiso a las peticiones de los padres de familia y a las peticiones de la sociedad civil. Entonces, yo creo que lo importante es tomar cartas en el asunto, accionar y trabajar para darle reversa a esta situación. Se ha visto casos donde han quemado los libros de texto. Yo no creo que debemos de llegar a eso. Yo creo que debemos de llegar a retornar esos libros de texto a la empresa entre comillas, que nos lo está dando, que sería la SEP, porque es lo que hacemos cuando ejercemos una garantía de un producto. Regresamos el producto para que nos regresen uno de mejor calidad. Y es lo que creo que debemos de hacer,
regresar estos libros de texto para que la Secretaría de Educación Pública ahora sí trabaje con la sociedad de padre de familia, la sociedad de padre de familia o los padres en general y la sociedad civil para poder tener unos libros de texto que vayan acorde a la situación que estamos viviendo tanto en México como en el mundo. Gracias, Carlos. Elsa, ¿tú qué puedes vislumbrar que es la finalidad que tienen estos libros? Bueno, pues como siempre lo he planteado de esta manera, yo creo que el presidente especialmente tiene mucha prisa para implementar un plan para apropiarse, obviamente, de las personas, pero de lo más, lo que quieren apropiarse es de la conciencia de nuestros niños. Estos contenidos debemos de hablar con total honestidad. No solamente tienen este sexenio, lo que va de este gobierno, con estos contenidos ideológicos. Ya tenemos sexenios atrás donde ya se estaban, pues ya podíamos ver estos contenidos, esto es sobre todo en el tema de sexualidad, pues que no se estaban haciendo con responsabilidad, ni acorde a la edad, ni a la madurez de nuestros niños. Obviamente, cuando se hizo la reforma educativa el 15 de mayo del 2019, que es cuando ya se publica y que se hace la reforma al tercer párrafo de esta ley, de esta reforma, es justamente donde ya ingresan que es una perspectiva de género de manera transversal, es decir, todos los contenidos, pero que también estaban haciendo a un lado a los padres de familia. Eso en su momento lo denunciamos públicamente, tanto Carlos como su servidora, que teníamos un cargo de representación popular, donde decíamos, tengan cuidado porque a partir de ahora los padres de familia ya no van a poder opinar sobre los planes y programas. Y 4 años después se dan cuenta de todo esto que nosotros estuvimos diciendo todos los días, con nombre y apellido de quienes estaban detrás de toda esta estrategia que estaban haciendo a nivel educativo. Y pues hoy creo yo que lo que más les asustó es los contenidos de una corriente, de una ideología política, más que toda la confusión de la sexualidad de los niños. Les asusta más lo político y fue ahí que despertó el supuesto interés de actores muy importantes en México, como el dueño de alguna televisora o como de algunos políticos o presidentes de partido, que ahora sí les preocupa porque venía este tema político del que no estamos de acuerdo, que es el régimen que hoy está en turno en nuestro país. Pero no debemos de olvidar que, y para mí como madre de familia, lo más peligroso es a lo que se están enfrentando nuestros hijos porque los están confundiendo desde la etapa preescolar sobre su sexualidad. Y esto no solamente es a nivel educativo, como ya lo hemos visto, viene acompañadas de otras reformas y de otras leyes que entonces van haciendo a un lado al padre de familia para que el día de mañana tú no tengas ninguna, puedas opinar de nada de lo que se refiere con tus hijos, no solamente en el tema educativo, sino para hasta ir a cambiar un acta de nacimiento, su nombre, su sexo en un papel. Es decir, ya no nos necesitan a los padres de familia. Y obviamente eso es lo que están promoviendo principalmente este gobierno, hacernos a un lado a los padres de familia en todos los sentidos. Entonces, sí es muy preocupante. Yo creo que estamos tarde porque les vuelvo a repetir, esta reforma fue en el 2019. 4 años después, ¿qué hicimos? Nada, los dejamos que estuvieran preparando cada día más estos contenidos más agresivos y hoy en día sí les asusta, pero nosotros lo venimos diciendo 4 años atrás que estaba sucediendo. Yo fui testigo de, por ejemplo, de mi hijo cuando pasa a lo que es ya preparatoria, la materia de orientación educativa, que usted, pues algunos la cursamos, pero que hoy en día el tema de sexualidad lo ven, y algo quiero que quede muy claro, porque siempre nos han tachado, nos han señalado de que nosotros no queremos que se hablen de esos temas, ¿no? Que somos tan muchos que no queremos que se hablen de esos temas. Están completamente equivocados.
pero realmente hasta el día de hoy, como se han abordado los temas tan importantes, ha sido de una manera irresponsable. Yo sí llevé a la mesa cuando fui diputada una propuesta. Dije, no quiero estos contenidos, pero hay una propuesta que expertas realmente en el tema nos pueden y tienen desarrollado un programa desde la etapa preescolar hasta preparatoria que se llama Formando Corazones, que realmente habla del tema de una manera responsable, desde la manera del amor, del respeto a la persona y obviamente con consecuencias. Y es lo que hoy en día no le hablan a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Entonces, sí nos encontramos en una situación complicada, pero creo yo porque no hemos tomado las acciones necesarias y no hemos tenido en ese momento la fuerza que necesitamos, la fuerza que necesitan los padres de familia, porque por más amparos que nos llenemos, porque en algunos estados quemen los libros, en algunos otros los van a regresar, si no tenemos propuestas legislativas que realmente nos protejan a los padres de familia, estas buenas intenciones que tenemos no nos van a alcanzar. En su momento le tuvieron miedo a aprobar iniciativas que mi compañero, mi amigo Carlos Leal presentó en su estado y que después otros estados nos sumamos porque no conocían las iniciativas y les dieron mucho miedo. Pero hoy en día, créanme que si las tuviéramos en nuestros estados al menos, podríamos detener un poco lo que está sucediendo. Entonces, todas estas propuestas que se están haciendo, las movilizaciones, las marchas, todo lo que se está haciendo a nivel de la sociedad civil, que se están organizando las asociaciones, si no son traducidas a algo que quede en nuestras leyes generales, sobre todo de los estados donde hay una representación, como bien lo decía Carlos antes de entrar al encuentro, que podamos tener algunos partidos afines a lo que nosotros estamos pidiendo, pues no va a valer de nada y se van a estar, los maestros van a estar obligados, como lo hemos visto en años anteriores, a repartir y a dar estos contenidos, lamentablemente. Tenemos que hacer que todas estas intenciones que tenemos hoy en día sean traducidas y sean en las constituciones locales y en lo federal. Gracias, Elsa. Pues ya Elsa nos adelantó un poco de lo que será el tema último del encuentro, las acciones, y te agradecemos mucho, Elsa, esta participación. Ceci, en Padres en Conciencia, ¿qué han visto? ¿Qué, con esta presentación, con esta finalidad, qué han descubierto? ¿Cuál es la finalidad que tienen estos libros? Bueno, pues ya mis compañeros lo han resumido muy bien. La finalidad es un indoctrinamiento, ¿no? Es introducir a los menores a un tipo de pensamiento, cualquiera que sea ideológico de género, que sea ideológico económico o político o incluso religioso o de espiritismo o lo que ellos quieran. Hay que recordar que la escuela pública nace exclusivamente, y para eso es, ¿no? La educación pública está para que el gobierno en turno pueda definir la línea educativa que los niños van a asumir a lo largo de toda la educación básica, al menos hasta la universidad. Por lo menos todo hasta la educación básica y media, que es el bachillerato, todos los contenidos de todos los años, de todos los presidentes, de todos los gobiernos, van en la línea del propio gobierno. Y han sido neoliberales en un exceso, ¿no? Desde el año 2000, 1999, el Consejo se conforma en el 2007, con evidencia del 99 al 2007, de un contenido ideológico de género y en contra de los niños en salud impresionante, y de un adoctrinamiento de los docentes para que puedan guiar esa capacitación o adoctrinamiento que tenían los niños. A partir del año 2007-2008, con lo que es el plan ministerial de la Ciudad de México, que abarca toda Latinoamérica, nosotros ya tenemos el contenido a partir del 2007 ideológico completamente, y que afecta a los niños también en el tema de salud, y que empieza poco a poco, no de manera tajante, pero sí que empieza poco a poco a deslindar a los padres del ejercicio de la patria potestad y de la tutela en lo que es la educación y la salud.
no lo vimos venir de golpe, porque en el 99, cuando quieren imponerlo de golpe, inmediatamente echamos para atrás el plan. Pero bueno, con Prevenir con Educación, que es el plan ministerial del año 2007 de la Ciudad de México, ya todo el contenido ideológico baja a las reformas educativas, baja a los contenidos educativos, afecta a nuestros hijos en diferentes formas y también a los docentes. Así que los docentes eran adoctrinados, eran llevados a la capacitación. Cuando un padre quiere oponerse a un contenido, tenemos docentes muy empoderados en el tema de sexualidad y género, que se oponen directamente al tema de la patria potestad en educación y salud. No es nuevo, lo dijeron Elsa y Carlos, pero es mucho más antiguo de lo que creemos. Ha habido formas en las que hemos podido limitarlo, pero el problema más grave, pienso yo, es la dimisión de los padres a ejercer precisamente la patria potestad de la educación. Yo siempre he dicho desde la fundación del Consejo, en realidad en México nunca nos han quitado la patria potestad, en realidad en México nadie nos ha arrebatado a los hijos, nosotros como todos los países de Occidente, más bien hemos delegado poco a poco e incluso dimitido del ejercicio a la patria potestad y hemos construido con la escuela una alianza. Se plantea como algo positivo porque ¿quién iba a pensar que iba a mandar a sus hijos a que le enseñaran que 2 por 2 es 4 y le están enseñando pues que se pueden poner los preservativos de determinada manera, que ellos podrían tener derecho al abandono de sus padres, que ya no tienen que corresponderles? Es decir, que nosotros pensábamos una cosa, ¿verdad? Y como habíamos dimitido o habíamos delegado completamente la información, cumplíamos con pagar la cuota en la escuela pública, la colegiatura en la escuela privada, llevarlos bien vestidos, con zapatos, con alimento en el estómago y dejarlos a tiempo, ¿verdad? Y nosotros transferíamos esa parte de la autoridad que tenemos como padres a los niños, perdón, a los docentes. Y luego los docentes hacían ahí lo que querían y nos regresaban una boleta y un niño. Y realmente, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Cuando vamos a una escuela pública o una privada que dice vamos a conformar la mesa directiva, ¿quién quiere ser el presidente de la mesa directiva? Todos voltean para un lado y voltean para el otro, ¿no? Es muy poca la gente que levanta la mano y dice yo, porque yo quiero saber, yo quiero estar enterado, yo quiero disponer, yo quiero opinar. Y eso es parte, ¿no? O sea, si yo estoy muy de acuerdo, el gobierno, tengo la certeza y es la realidad de que la escuela pública surge para los gobiernos, para crear o para mantener el status quo del gobierno y su línea de pensamiento, ¿no? Por eso yo, quizá ustedes son más jóvenes todos, creo, pero bueno, yo estudié en la secundaria y el bachillerato solidaridad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era la línea del gobierno. Y después estudié también otros programas de gobierno como Prevenir con Educación, ambos de tinte neoliberal, y pues los estudiamos porque eran parte del gobierno. Ahora tenemos un gobierno que no tiene esa línea y pues no esperábamos otra cosa de los contenidos más que su propia línea. Y a esto pues entonces se le suma la dimisión de los padres de familia. No hubiéramos llegado aquí, como dicen mis compañeros, si los padres hubiésemos hecho algo hace 22 años. Efectivamente, Ceci tocó un punto muy importante. Los mismos padres de familia han permitido que el Estado ahora sea el que se encargue de la educación de sus hijos, cuando realmente el derecho natural, el derecho de la ley natural es de los mismos padres para decidir sobre la educación de sus hijos. Y bueno, también hemos sido tachados los que estamos en contra de estos libros de texto de no haber leído los libros y que solo son teorías de conspiranoides y que estamos locos y que no es cierto. Pues yo les cuento que yo me di la tarea, una tarea que en realidad fue una tortura, de revisar los libros de texto. Fue algo horrible, a veces la verdad es que no podía ni dormir de las cosas que leí. Y yo sí les puedo asegurar que están llenos de contenido ideológico, ideología de género, feminismo, ecologismo, promoción de Agenda 2030, promoción del aborto, todos estos contenidos, todo este veneno está dentro de los libros y ya en redes sociales se ha visto, por ejemplo, la maqueta aquella en donde le dicen a los niños vamos a hacer un aparato reproductor masculino pero que tenga erección y eyaculación. Ahí mismo en las instrucciones les dicen cómo llenar de pinturita blanca para que se vea la eyaculación. Desde segundo de primaria les dicen a los niños que no pueden tocar sus partes privadas sin su consentimiento
para mí esa es una entrada para incluso la pedofilia. Se le habla mucho de orientación sexual, de preferencia, de identidad de género en todos los libros de primaria, de diferentes tipos de familia, incluso la familia sin núcleo que nunca entendí de qué trataba. Entonces realmente yo leí, es una cantidad de ejemplos que no podríamos terminar de mencionarlos, pero ustedes, ¿por qué creen que están ideologizando, que están metiendo tanto veneno en la mente de nuestros niños? Elsa, ¿tú qué nos puedes decir? Mira, como lo decía desde un inicio, yo creo que los niños tienen un fin y es obviamente el que ellos puedan entrar a su conciencia, el que pueda detonarse hasta una confrontación entre padres e hijos, porque obviamente la va a haber. Los padres en casa les están enseñando valores, a ver, en nuestra casa estos son nuestros valores, esto es lo que hacemos como familia, esto es lo que creemos como familia, pero tú llevas a tu hijo a una escuela y está 5 o 6 horas y todo el día le están diciendo lo contrario, todo el día le están hablando de derechos, pero no de obligaciones, todo el día lo están confundiendo de lo que él por naturaleza es, entonces naturalmente va a haber una confrontación, ¿no? Entre padres e hijos, porque si lo que tú me estás diciendo no está bien o porque lo están, obviamente, porque hablamos de un adoctrinamiento, porque es así, es a través de todos y de todo lo que son los contenidos, de todos los espacios, la educación, lo que ven en la televisión los niños. Basta con que nosotros prendamos un canal y yo creo que en 10 minutos ves 5 o 6 minutos de todo este contenido, ¿no? De toda esta propaganda de colectivos, de lo que es el LGBT, del feminismo, todos los días, todo el tiempo, todos los días los niños están viendo, están consumiendo eso, por eso es lo que nosotros tenemos que hacer como padres, es cuidar lo que ven, lo que escuchan, todo lo que está a su alrededor, porque obviamente ellos están ocupando esos espacios, ¿no? Tanto lo que ven, todo lo que están escuchando, lo que están aprendiendo. Y entonces, por otro lado, estamos los padres de familia sobreocupados porque eso es a lo que nos llevaron, ¿no? Todo el día trabajando, todo el día fuera de casa. Y entonces, ¿cuánto tiempo le queda al padre de familia para sentarse a revisar los libros de familia, los libros de texto? Porque eso es algo que tenemos que, si tú hoy en día así le platicas al padre de familia, a nosotros nos tocó que decían, pero ¿en qué página realmente les están enseñando? No lo saben, no hay un interés realmente en conocer qué les están enseñando a sus hijos y hay temas en los que muchas veces los padres les da miedo hablar de esos temas, pero se tienen que preparar, porque si tú no hablas de estos temas tan importantes con tus hijos, alguien lo más lo va a hacer y no lo va a hacer con una intención realmente de ver por su integridad, de ver por ese niño, sino realmente de confundirlo. Yo creo que todo esto, como en otros espacios hemos hablado sobre el aborto, todo esto es un negocio. La ideología de género es un negocio porque una vez que ellos logran que el niño se confunda a través de juegos, a través de todo esto que lo hacen ver como algo muy divertido, pues entonces viene todo el proceso, ahora sí, pues de hormonizar a nuestros niños, ¿no? Ya de por vida, de mutilar órganos saludables y todo ese mantenimiento que tiene que llevar ese niño a lo largo de todo ese tiempo, pues imagínense cuánto dinero no deja el estar sometiendo a estos niños y obviamente pues todo lo que tienen que consumir para tratar de llevar una vida normal, que sabemos que nunca van a recuperar lo que están mutilando ni todos estos cambios que están forzando para que el niño pueda hacer una transición. Entonces, es un negocio, lamentablemente, lo que están haciendo a través de los niños, porque es algo que van a tener que consumir de por vida, pero nadie habla de cómo queda ese niño, cómo queda esa familia, ¿no? Que de eso nadie nos habla, de quién va a ser el responsable de lo que pueda llegar a ser ese pequeño cuando se somete por presión o porque todo comenzó con un juego, pero pues el niño no tiene una capacidad para decidir si hoy te dice quiero ser niña y mañana te dice ya quiero ser niño.
Si tú ya entraste, ya mutilaste, ya hormonizaste, ¿cómo vas a hacer esos cambios? ¿Cómo vas a poder revertir todos esos cambios que ya sufrió ese pequeño? Entonces, es por eso que si ustedes se dan cuenta, en todos estos planes, siempre a los padres de familia nos quieren hacer a un lado, porque un padre de familia no lo permitiría. Y entonces no falta para que podamos ver a nuestros estados vecinos qué pasa, países vecinos, perdón, qué está pasando con esos padres de familia cuando se quieren oponer, pues hasta te puedes ir a la cárcel. O sea, a eso va México, desgraciadamente, si no hacemos algo realmente que detenga, porque ahorita es repartir todos estos contenidos, pero todas estas leyes y todo eso va encaminado a que el niño el día de mañana pueda decidir y no nos necesiten a nosotros los padres de familia e incluso nos hacen ver como sus enemigos de nuestros hijos porque no los dejamos ser lo que ellos quieren ser, ¿no? Pero no hay otra persona más que los padres de familia los que siempre vamos a querer el bien para nuestros hijos. Por eso nos quieren hacer a un lado. Gracias, Elsa. Ceci, en Padres en Conciencia, ¿por qué creen que es este contenido ideológico? ¿Cómo va a afectar a los niños mexicanos? Pues yo secundo todo lo que ha dicho Elsa, no creo que haya mucho que aumentarle, excepto que, bueno, aclararlo una vez más, ¿no? Si nosotros destruimos a la familia, que es el lugar natural de protección de los niños, de los menores, primero destruyendo el matrimonio donde uno y otro se protegen mutuamente y después, si nosotros entramos en conflicto como adultos, tenemos poca posibilidad de proteger a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez más, delegamos a nuestros hijos a otras autoridades públicas adultocéntricas, ¿no? Cuya visión adultocéntrica con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes que se publicó y después con el CIPINA que se puso en actividad, intentaron que ellos eran la autoridad adultocéntrica, con visión adultocéntrica única, especializada, para verificar el bien superior del menor. Pero el bien superior del menor no puede estar, no puede existir si no existe a través de la familia. Entonces, si yo destruyo la familia y destruyo la relación de autoridad natural que tienen los hijos con los padres y los padres hacia los hijos, pues entonces es un caos, ¿no? Es una entropía donde nadie... hacia dónde se dirige, cómo lo hace, qué función tiene, ¿no? Los padres son amigos o son cuates o son autoridad, son únicamente proveedores, se pueden emancipar de nosotros. En el libro de primero, 19 veces se menciona la palabra emancipación, ¿no? Se emancipan sexualmente, aunque yo tengo que seguir proveyendo alimentos, de casa, vestido, todo. Entonces es una confusión social, familiar e individual, donde al final, pues el único que puede quedar más perjudicado, pues es el menor de edad. El único que no tiene, por ejemplo, el derecho a la intimidad es un derecho al abandono del menor, y pues no existe el derecho a abandonar a los niños, ¿no? Que el niño puede decir, yo tengo derecho que me dejes en la calle, ¿no? Si vemos un niño en la calle, cualquiera voltea hacia un lado y hacia el otro a ver quién está a cargo de este niño, ¿no? Porque está solo, lo llevamos con la autoridad, lo protegemos, pero el sistema educativo está hecho para deslindarnos de nuestros hijos y la estructura sociopolítica se ha establecido para que nos deslindemos de ellos. Y entonces, si yo tengo niños enajenados viviendo de ombligo para abajo, ¿cómo podría yo generar una sociedad fuerte, una sociedad unida, una nación histórica, una fortaleza tradicional? No tengo nada, porque tengo niños viviendo de ombligo para abajo, que no pueden cursar materias, que no tienen pensamiento crítico. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener adultos enajenados, adultos sin criterio, adultos que son meros agentes de fuerza de trabajo, donde no van a aportar a la sociedad realmente, no va a haber una construcción social, no va a haber una nación que se haga fuerte y vamos a ir en decadencia poco a poco, ¿no? Siempre se pregunta uno, ¿y por qué en tal país o en aquel país los adultos no hacen nada? ¿No? Quienes tenemos un poquito de pensamiento crítico, quienes hemos vivido en una sociedad libre, pensamos, ¿por qué no se opondrán, no?
pues no se oponen porque crecieron en ese sistema, porque es lo máximo que pueden conocer en ese sistema. Y cuando surge una luz de duda, ¿no? La duda atrae a la verdad, pues entonces hay que aniquilarla. Precisamente el adoctrinamiento tiende a eso. Gracias, Ceci. Carlos, no Perdón. sé si quisieras agregar algo más. Sí, digo, ya quedó todo muy claro, digo, segundo es lo que están mencionando, pero nada más no aclarar, sino darle una prioridad muy importante a lo que mencionó Elsa. Sobre todo esto es un negocio muy grande y no es un negocio solamente que se está haciendo en México, sino es un negocio a nivel mundial a través de una agenda globalista que es la Agenda 2030, que está imponiendo esta agenda a muchos países, no solo de Latinoamérica, sino de Europa y de Norteamérica. Y no solamente a países que se pudieran llamar subdesarrollados, sino también a países desarrollados. Estamos viendo la situación que está pasando Canadá y Estados Unidos. Entonces, yo creo que esto es parte de una agenda global en la cual quiere implementar ciertos estándares de vida en los cuales no estamos de acuerdo y lo quieren hacer a través de los libros de texto para afectar tal vez no a esta generación, sino a las próximas generaciones y así incrementar su poder de manipulación y control. Mariana, creo que nos querías compartir algo. Exactamente, iba a mencionar que estábamos viendo el ejemplo ahorita de Canadá, ¿no? De cómo censuran y sancionan, porque vimos cuando se manifestaron los trucks, ¿no? Los camiones y todo, y no quieren que se repita eso. Entonces ahorita, sean padres de familia, sea, quien aporte dinero, quien se manifieste, quien viaje, todo el mundo va a ser sancionado. Entonces, pues poco a poco vamos a llegar a eso. Y que pues todo lo que han mencionado, sí es asqueroso, la verdad, lo que está pasando con lo de los libros, y que tienen razones, eso se está viendo, bueno, y todos, que se está viendo desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita están despertando los noticieros, la televisión y todo eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero por lo menos. Sí, tienes razón, Mariana. Y bueno, ya hablamos la presentación, ya vimos el contenido ideológico perverso que tiene y para colmo, ni siquiera tienen contenido académico de valor. Quitaron muchas matemáticas, lectura y redacción, muchas materias, o sea, las materias ya no están, es el contenido ideológico y como les digo, no se trata de una teoría de conspiración o de algo que me hayan contado. Yo revisé esos libros, hay errores, por ejemplo, el sistema solar está equivocado y hay un sinfín de errores, o sea, no solo los están pervirtiendo, no solo tiene contenido ideológico, sino que los están haciendo ignorantes. Una Carlos, generación ¿cuál crees que, sí, Carlos, ¿cuál crees que sea la intención de hacer ignorante a nuestros niños? Sí, eso mismo es lo que comentaba Mariana, tener el control de la población, manejar en el tema político el lado de los votantes. Todo eso es lo que es tener más que nada una manipulación hacia las siguientes generaciones, controlarlos de cualquier forma. Yo creo que a través de los libros de texto pues empiezan a manipular a los niños de cierta manera en la cual pues ellos van a empezar a manejar o a tener una manipulación desde temprana edad hasta ya el tema de ser adultos. Digo, igual creo que puede haber una resistencia, pero están yéndose sobre las masas. Y entonces ahí es donde ellos están manejando el tema de los libros de texto, una manipulación a futuro. Ya lo vimos en situaciones como en el tema de Alemania, la Alemania nazi, donde a los niños se les manipulaba a través de los libros de texto. También lo vimos en tiempos más cercanos en Venezuela, donde se manipulaba a través del libro de texto con la figura de Hugo Chávez. Entonces, yo creo que va por el mismo camino. Y digo, y ya sin temor a equivocarme, pues ustedes vieron que hay personas del Foro de Sao Paulo muy pegadas al grupo chavistas que estuvieron involucradas en la creación de estos libros de texto. Entonces, por ahí va el tema de la manipulación de los niños y de la sociedad futura. Por otra parte, nada más comentarios, me tengo que despedir en este momento. Tengo otro compromiso que también muy importante. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por haberme dejado participar en este espacio y que pasen muy buen día.
Gracias, Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Caterina, si me permites decir también para que la gente tenga cuidado, ahorita el tema de los libros de texto está de moda y todo el mundo se sube al tren porque si te subes al tren es oposición. Pero vemos el caso, hay que tener cuidado con Movimiento Ciudadano, ¿no? Que se está subiendo al tren y todo, pero ellos son a veces hasta peor que Morena en cosas ideológicas, ¿no? Niños trans, o sea, quieren ahorita, se oponen a eso, pero en el fondo es lo mismo o peor. Entonces sí, no porque ahorita se tienen que subir al tren, porque si no te subes a lo de los libros de texto, no estás en contra del gobierno. Pero pues tienen propuestas e ideas peor. Creo que ellos fueron hasta los primeros que metieron todos estos temas, ¿no? De aborto y ideología. Entonces sí o sea, también es un engaño a la gente, ¿no? Cuidado con eso. Gracias por compartir, Mariana. Cuéntanos, si en Padres en Conciencia, ¿cómo creen que va a afectar esta situación de no contenidos académicos en los libros a los niños y a la sociedad en general? Bueno, pues como les decía en el sector anterior, pues si nosotros no educamos a los niños, generamos únicamente como autómatas que van a trabajar y que son fuerza de trabajo, no son capaces intelectualmente de aportar a la sociedad, lo que implica una política adecuada, honesta, lo que implica médicos que sean capaces, eficientes en su quehacer como médicos. No creo que alguien quisiera que un cirujano que no sabe si el apéndice está del lado derecho o del izquierdo, pues nos abra, ¿no? O que no sepa redactar un expediente o que no sepa hacer un diagnóstico adecuado. Así como eso, pues un ingeniero que no sepa utilizar adecuadamente las matemáticas, no sabremos si el edificio en el que estamos se nos cae ahorita en un ventanal, ¿no? De 4x8 que tenía que haber sido de 4x12, pero no llegó, entonces se les ocurrió ahí ponerle algo nada más. Es decir, que cuando la educación o cuando el tema pedagógico falla, pues falla todo lo que le sigue al tema pedagógico, que es la formación de profesionistas, de gente que pueda aportarnos desde poder escribir un libro que vale la pena leer, ¿no? Y entenderle, porque si no saben usar el lenguaje o simplemente los puntos, la gramática y la coma, uno no sabe qué está leyendo. Si yo genero una generación así, pues son tontos útiles, ¿no? A un sistema y es muy impresionante porque al final esos tontos útiles pues van a servir a un sistema que va a ser decadente y que va a terminar por desaparecer. Pero eso en el aspecto pedagógico, ¿no? En el aspecto formativo, pues sin cívica, sin valores, pues tenemos una sociedad cada vez más violenta, que no reconoce la dignidad de la persona que está enfrente de ellos, que puede asaltarlos, acuchillarlos, quemarlos, pues no podríamos pensar cómo quisieran proteger a un niño no nacido aún, ¿no? Pues sino al que ven no le reconocen una dignidad, al que no ven pues ni le reconocen su existencia, ¿verdad? Básicamente. Y si tenemos de ahí, surgen políticos también que no conocen el derecho, que no saben que tiene que ser informado por otras ciencias para poder desarrollar políticas públicas que beneficien a la comunidad, a la nación, si no se conoce la propia historia, si no se tiene un rumbo, pues bueno, estamos poniendo una bomba de tiempo con un relojito muy, muy claro para que termine por desaparecer. Gracias, Ceci. Elsa, ¿quisieras agregar algo más? Bueno, pues yo sí quisiera agregar que ahorita algo que mencionó Mariana es algo muy interesante. No debemos permitir que algunos temas los hagan como temas políticos solamente por querer parecer ser de oposición, cuando de Y fondo, vienen elecciones. sí, claro, cuando de fondo han promovido, han apoyado, inclusive podemos recordar que en la reforma educativa del 2019, al menos en mi estado, yo fui la única que voté en contra y si pasó en los estados, por eso pudo haber sido una reforma, ¿sí? Porque la gran mayoría de los estados votaron a favor a esta reforma educativa, incluidos los estados de oposición. Entonces, hoy que tomen como bandera el tema de los libros de texto después de gente muy valiosa que ha trabajado durante muchos años advirtiendo, generando estrategias como Ceci con su organización para saber cómo defenderse los padres de familia, cómo poder oponerse a todo este adoctrinamiento por muchos años atrás.
yo creo que ellos mejor que nadie nos pueden decir que no estamos de acuerdo con eso. Un político honesto y un político decente que realmente nos representa es el que puede preparar una iniciativa en conjunto con la sociedad, llevarla a su Congreso y hacer todo el proceso legislativo para que se pueda aprobar y para que realmente los padres de familia puedan tener más apoyo. Eso es lo que queremos. Con tweets, o sea, con eso no nos ayudan los políticos. Los políticos tienen que hacer su trabajo. Eso que nos lo dejen a nosotros, que no tenemos otras maneras de poder ayudar realmente a lo que está pasando en nuestro país. Pero ellos que tienen un espacio de representación, que tienen una tribuna en donde pueden hacer las cosas, es donde los queremos hacer, verlos que las hagan. Y ahorita, pues obviamente en el proceso electoral que ya está muy próximo en nuestro país, pues es realmente ver a quién vamos a dar esa confianza, a quién le vamos a dar esa oportunidad de llegar para que realmente nos represente y que no tomen como banderas estos temas que después los abandonan. Porque es muy fácil, pero cuando vienen de verdad las presiones de alguien que lo está denunciando, pues todos la sueltan, ¿no? Entonces sí queremos que tengan esa entereza, que tengan ese acercamiento con las organizaciones para ver cómo pueden hacerlo, pero desde ahorita, que no se esperen al 24. Esto está pasando en este ciclo escolar y mucho pudieron haber hecho durante todo este tiempo para algo, ¿no? Que algo que nos pudiera haber apoyado y no lo hicieron. Entonces hoy se suben a toda esta campaña nada más porque suena oposición de un gobierno que lamentablemente nos está afectando en muchos temas. Lo que está promoviendo este gobierno pues es gente que no piense, gente que no tenga aspiración a ser mejor, por méritos a sobresalir, porque eso es malo para este gobierno. O sea, te quieren pobre, te quieren tonto porque así les funcionas y para que puedas estar estirando la mano y que con migajas te tengan callado. Yo creo que eso no somos los mexicanos, yo creo que nosotros somos mucho más como país, como nación, y eso es lo que nosotros debemos de transmitir a nuestras jóvenes generaciones, jóvenes que realmente piensen, que tengan un pensamiento crítico y sobre todo que el derecho de nosotros como padres, no solamente como proveedores, sino como sus guías, como realmente las personas que vamos a estar para siempre con nuestros hijos y que vamos a tomar las mejores decisiones para ellos, no lo sigan respetando. Cuando encontremos políticos así, realmente vale la pena apoyarlos y realmente vale la pena darles nuestra confianza. De lo contrario, pues mejor nos mantenemos al margen, esperemos que pronto podamos contar con ellos y que para el 24 podamos exigir más, porque México merece más. Gracias, Elsa. Totalmente cierto. Hay que ver la trayectoria de las personas por las cuales vamos a votar, no solo sus tweets, como dice Elsa, o a dónde fueron a las marchas, sino qué hicieron en su gobierno y si son del Poder Legislativo, qué iniciativas votaron, qué iniciativas pusieron ante la Cámara. Es muy importante. Bueno, pues nos queda clarísimo que estos libros están envenenados por donde les veamos, no tienen cosas positivas y realmente van a perjudicar fuertemente a los niños mexicanos y a la sociedad en general. Hoy es 28 de agosto. Hoy se sabe que se repartieron los libros en la mayoría de los estados. Entonces, la mayoría de los estados están teniendo estos libros y en las escuelas públicas nuestros niños mexicanos están teniendo estos libros envenenados tan terribles. Entonces, la pregunta ahora que urge, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer a corto o mediano plazo? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? ¿Qué puede hacer la sociedad mexicana? Ceci, cuéntanos. Bueno, sí, hoy 28 ya regresan a clase y regresan con libros de texto o con libros de editoriales privadas. Hay que aclarar que el libro de texto SEP es únicamente una herramienta de trabajo del aula, no es el plan educativo. El libro está inspirado en un plan que está inspirado a su vez en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2018. En el año 2018 sabíamos que la educación sexual integral iba a ser una de las metas del Plan Nacional y también la educación comunista. De ahí que Conalitec no es capaz de surtir a todos los libros de texto. Por tanto, Conalitec llega a un acuerdo con editoriales privadas, ustedes las conocen. Si ustedes son de los que llevan a sus hijos a escuelas privadas haciendo un gran esfuerzo y por ello sus hijos están
vacunados contra los libros de texto. Les tengo una muy mala noticia. El libro de texto de SEP no es el problema es el plan educativo en el que se basa este libro de texto, y ese mismo plan alimenta el currículum de los libros de texto de editoriales privadas, Montenegro, Editorial Fernández Editores, Santillana, Larousse, Stanford, y Fernández Editores, y como 38 o 40 editoriales más. Si ustedes en escuela pública, los docentes les dijeron, no se preocupen, aquí siempre vamos a utilizar el recurso de otra empresa, ¿qué cambia? Cambia los colores, ¿no? Cambian los diagramas, cambian la calidad del papel, el número de hojas que tiene, quizá muchas veces les dan un poco más de contenido de ejercicios y atienden a los docentes otorgándoles capacitación, evaluaciones, les ayudan en las planeaciones sistemáticas. Pero, ¿qué significa eso? Que su hijo, con libros de SEP o sin libros de SEP, con amparo o sin amparo, su hijo va a recibir el mismo contenido. Si usted se amparó y no tiene el libro de SEP, le aplaudo porque al menos hizo algo. Es decir, empezó a despertar y la cosa se pone así movida y qué padre, pero no se siente porque sus hijos van a recibir el contenido con o sin libros. Nosotros como padres en conciencia no objetamos los libros de texto. Los libros de texto son nuestra herramienta para poder objetar. Si yo no tengo un contenido objetable, pues yo no puedo objetar a todo, ¿verdad? Aunque a veces nos gustaría, ¿verdad? No puedo objetar a todo, no puedo decir todo está mal, porque debo de ser muy franca, hay cosas que no están mal, ¿no? Hay contenido en la página 8 y 12 que no están mal, entonces no todo está mal, no puedo objetar a todo. Debo objetar a algo específico que vaya en contra de mis convicciones personales, permanentes, constantes, de mi estilo de vida y de familia, con los cuales yo protejo a mis hijos y protejo este pequeño colectivo, ¿no? Que es mi familia. Entonces, yo necesito la herramienta para poder objetar. Ustedes van a recibir libros de texto, quienes todos ellos hayan recibido libros de texto, tomen sus libros de texto, ¿no? No los quemen, no los tiren, no los devuelvan, tómenlos para que ustedes puedan decir, esto específicamente en la página 47, mi hijo no tiene autorización para verlo y el docente no tiene autorización para enseñarlo. ¿Por qué yo tengo esa autoridad por sobre el docente o sobre la escuela, incluso sobre el supervisor de zona? Pues porque yo soy la madre de mi hijo. Yo tengo esa autoridad, nosotros objetamos conciencia sobre contenido específico y sobre lo que el plan indica que va a tener. Por ejemplo, puede tener el contenido específico ideológico y además puede tener una vinculación para el año 2015, México tenía el 73% de todas las escuelas y centros educativos públicos y privados como centros de adoctrinamiento, es decir, tenían una previsión de lo que es la reducción para, el incremento para la educación sexual integral, ¿sí? El 73% de las escuelas públicas y privadas de México para el año 2015 ya tenían este concepto incluido. Eso significa que pueden llegar ferias de la sexualidad a mi escuela, que pueden llegar instituciones terceras a enseñarles a mis hijos cómo tener sexo oral, vaginal y anal, que pueden enseñarles a usar anticonceptivos y darles anticonceptivos hormonales a pesar de que son sustancias químicas y que quienes los están dando no son médicos. Para que los puedan dar deben de abrir un expediente médico y para que abran un expediente médico requieren de la autoridad del padre que esté presente para que autorice una sustancia médica, ¿sí? Que va a impactar la salud de mis hijos, o en este caso de mis hijas, y que puede dañarla de manera irreversible. Todo esto, nosotros como padres objetores, lo objetamos, es decir, que nosotros somos objetores en salud y somos objetores en educación a través de los planes educativos y de todo aquello que la escuela como institución pretenda aprobar. Se hace una revisión de contenido, los padres objetan, pero también aseguran el derecho de los hijos a ser educados. Como decía Elsa, nosotros ni nos tapamos los ojos, ni nos rasgamos las vestiduras porque el niño deba aprender educación sexual. Nosotros queremos que aprendan educación sexual, pero queremos que aprendan educación sexual conforme a nuestros valores, a nuestra visión de la vida, por supuesto, a la verdad y a la realidad. Entonces, para llegar a eso, pues, ¿quién tiene que educar al niño? Pues yo, ¿verdad? Lo hacemos a través de un diálogo con los docentes donde
planteamos el contenido específico que yo no quiero que vean, pero que yo voy a dar. Con eso garantizo el derecho de mi hijo a ser educado, ¿sí? Y garantizo el derecho del padre a elegir la educación que sus hijos van a recibir. Y se hace a través de todo un proceso, son como 3, 7 pasos, y los acompañamos en estos procesos a los padres opresores. Gracias, Ceci. Elsa, cuéntanos, ¿qué se puede hacer contra tanto los libros, contra el plan de estudios, contra toda esta situación? Pues mira, yo creo que sí es una tarea muy importante que tenemos que hacer, pero yo llamaría hoy en día que tengo la oportunidad de estar con ustedes y de los padres de familia que nos puedan ver, es a que realmente hagan su labor como padres de familia. Yo creo que hoy en día muchas veces o muchos padres de familia delegan esa autoridad que tienen. No están al tanto de lo que está pasando alrededor de sus hijos en muchos temas, en el tema educativo, en el tema con quién se juntan, en lo que están viendo después de clases, es decir, en su vida, en su día a día de nuestros hijos. Y eso es una labor, una misión que tenemos como padres muy importante y que debe de ser un acompañamiento, repito, de todos los días, para que las dudas que tu hijo tenga sean resueltas por ti, para que todos los temas que tus hijos quieran hablar, tú los platiques con ellos y que, como bien lo dice Ceci, sea acorde a tus valores, a lo que estás viviendo como familia, eso lo puedas transmitir a tus hijos. Yo creo que ese es por un primer paso que yo llamaría a los padres de familia a de verdad comprometernos con nuestros hijos para que entonces ahora sí con toda seguridad lo podamos decir, ¿no? Con mis hijos no, a mis hijos los educo yo, pero que realmente retomemos ese papel tan importante, para que con esa fuerza, con esa fortaleza, podamos ir a la escuela de nuestros hijos y como bien lo dice Ceci, si esta es una herramienta que se tiene, podamos decir con toda claridad a la escuela, este contenido no lo quiero porque no va en contra de lo que nosotros como familia queremos para nuestros hijos. Y así en cada etapa, porque no solamente, repito, están bombardeados a nivel educativo, sino en la cultura, en los amigos, lo que les platican, y no los vamos a poder aislar. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos para lo que están viviendo hoy en día, para lo que se están enfrentando nuestros hijos, prepararlos, pero que seamos nosotros los que los estemos preparando para que se enfrenten y para que todas las dudas que ellos puedan tener las podamos resolver en casa como queremos que se resuelvan. Y por otro lado, pues sí, necesitamos obviamente en la política gente decente, gente honesta, gente que realmente tenga valores para que nos pueda representar y para que en el momento que se llegue, pues puedan ser realmente los que nos estén representando, que podamos tener un diálogo abierto con ellos, que puedan realmente construir iniciativas de la mano con la sociedad civil. Eso en algún momento cuando yo tuve ese espacio de representación, todas las iniciativas que presenté todas fueron realizadas de la mano con la sociedad civil de diferentes temas, porque ellos son los que están día a día trabajando con los diferentes temas, si era educativo, si era de salud, si era de familia. Y realmente eso es una coordinación y un trabajo que se hace muy, muy interesante. Queremos políticos así, ¿no? Que estén en calle realmente con nosotros trabajando para que lleven nuestro sentir al plano legislativo, que es ahorita creo donde más necesitamos reforzarlo. Y bueno, pues yo creo que ese sería en mi opinión. Sí hay proyectos educativos como yo se los puse, se los expuse en el primer participación que tuve. Yo lo llevé a mi estado, lamentablemente, a pesar de que yo les dije que yo lo iba a costear todo el programa, porque este programa de Formando Corazones se capacita a los padres de familia, a los docentes, a toda la persona que trabaje en las escuelas. Se tiene que capacitar a todos para que puedan dar estos temas desde preescolar hasta bachillerato. Y yo creo que tenemos algo muy, muy cercano que podríamos promover en las escuelas y yo espero que en algún momento algún estado pueda tomar este programa que puede ayudarnos mucho a tratar temas muy importantes para desarrollar realmente a nuestros jóvenes en temas tan importantes para su vida. Y yo creo que es una herramienta muy importante. Se llama Formando Corazones, están en Chihuahua las personas que lo desarrollaron y que también tienen cursos constantemente de todos estos temas. Yo los invito a que los puedan seguir, inclusive contactar para que puedan conocer el programa.
y que pueda ayudarnos también a desarrollarnos como padres para saber cómo estar con nuestros hijos platicando. Pues esas serían mis sugerencias. Yo te lo había comentado que tenía que platicaras con Ceci porque ellos tienen muchos años ya trabajando, tienen una trayectoria increíble en estos temas que nos pueden ayudar. Y yo creo que de eso es lo que necesitamos, ¿no? Como nosotros que estamos interesados realmente en detener esto, de unirnos y que con nuestras experiencias, pues ponerlas al servicio de las personas que realmente puedan estar un paso al frente y obviamente protegiendo a sus hijos. Gracias, Elsa. Aprovechando que te tenemos, ¿nos podrías comentar un poquitito, una forma breve, qué es el PIN parental y por qué nos podría ayudar? Mira, en su momento nosotros promovimos, bueno, de hecho Carlos fue el que inició esta iniciativa en México, lo veíamos como una herramienta. Yo la verdad no te puedo decir hoy en día qué tanto puede resultar, porque han cambiado muchas leyes secundarias en México del 2021 que yo salí, ahorita a la fecha han cambiado muchas leyes secundarias y constituciones locales inclusive. En ese momento la finalidad del PIN parental era una reforma. En el estado de Querétaro era específicamente en el artículo 58 de la Ley de Educación, donde se les solicitaba a las autoridades educativas que informaran a los padres de familia sobre todo aquello contenido que se iba a proporcionar, pero era ciegas, es como dices, es a todo, ¿no? O sea, me tienes que informar de absolutamente todo. No creo que una autoridad educativa tuviera el tiempo para informarnos de absolutamente todo lo que se va a dar en el aula, para que tuviéramos un consentimiento, o sea, firmado por el padre de familia, si querías o no querías que se diera ese contenido a tu hijo, pero que también no tuviera un problema en sus calificaciones, ¿no? Que muchas veces es la pregunta que nos hacían los padres de familia. Bueno, pero entonces, ¿cómo van a evaluar a mi hijo si no toma esta materia, si no va a estar preparado para el examen porque no tomó, pues, en sí las materias, ¿no? Entonces, lo que nosotros pedíamos es que si no queríamos que se viera ese material, se pudiera sustituir por otro que iba acorde a nosotros. Eso era la herramienta del PIN parental, una reforma a la ley de educación local para que se informara y el padre diera su consentimiento por escrito si quería o no quería que se diera ese material, ese contenido a los niños. De eso trataba, realmente no era a un tema específico, era en general. Pero yo, bueno, coincido con Ceci que si hoy en día se tienen los libros y tú dices, estas hojas son las que no quiero que se den a mi hijo, pues es más específico. Y entonces, de hecho, yo les comparto que con nuestro hijo el mayor, lo fuimos a decir hacia la escuela privada, que éramos padres objetores, y mi hijo no llevó la clase de orientación como ellos la tenían planeado, y yo llevé el libro de Formando Corazones, y ese libro fue por el que se le dieron él solito tomaba las clases y así fue evaluado. Entonces, tienes que ver cómo lo vas a platicar con la escuela. La verdad es que muchos me escribían en redes sociales, es que esto nada más está pasando en las escuelas públicas. No, déjenme decirles que esto no solamente está pasando en las escuelas públicas, las escuelas privadas están iguales. Nuestros hijos fueron censurados, se los compartí en redes sociales. Nuestra hija en ese entonces, Marian, tenía 12 años, fue censurada en 3 participaciones porque estaba a favor de la vida y le cancelaron su participación porque no quiso hablar del feminismo como querían que hablaran y fue cancelada de su participación. Y aunque estaban en escuelas privadas, realmente lo que viven ellos es una presión tan fuerte porque no solamente son los maestros, sino son las compañeras y es algo que se genera muy fuerte para ellos. Por eso digo que hay que prepararlos, ¿no? Entonces, esto está pasando en públicas y en privadas. Esto no solamente es para una escuela pública y como yo no tengo oportunidad de tenerlo en una privada, le va a pasar. Está pasando en todo el nivel educativo y yo creo que todas estas herramientas y de lo que hoy platicó Ceci, hay que tomarlas, hay que acercarse para ver cómo lo pueden aplicar en la escuela de sus hijos. Gracias, Elsa. Bueno, pues nos queda claro que los libros efectivamente están envenenados, pero el veneno viene de arriba. Estos libros fueron envenenados a través de los planes de estudio, a través de las reformas educativas,
Entonces, como nos dijo Elsa, hay que pensar muy bien por quién vamos a votar, a quién vamos a poner en nuestro poder legislativo para que realmente legisle a favor del bien de la sociedad. Si quieren obtener más información sobre cómo ser padres objetores, los invito a seguir Padres en Conciencia y ahí les van a poder dar una información más específica para que ustedes puedan objetar y puedan defender y puedan proteger a sus niños. Acuérdense que aquí estamos preocupados por defender a la niñez mexicana y a toda la sociedad. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto que nos hayan acompañado y también tener de regreso a Mariana. Me dio mucho gusto verte y estar en este encuentro contigo. Así es, muchas gracias a nuestros invitados, a todos los que nos están viendo, compartan este video para que llegue a más personas, la verdad siempre a más padres de familia y sepan qué hacer en estas situaciones. Compartan mucho este video y nos vemos en el próximo encuentro, Caterina. Hasta luego, gracias.